Humano Derecho Radio Estación presenta. Acceso a la Justicia presenta Justicia en la Mira. Derechos Humanos. Poder Judicial. Análisis. Jurisprudencia. Actualidad. Entrevistas. Agenda. Justicia en la Mira. Observa, denuncia y defiende. Tus derechos, los de todos. Feliz día, bienvenidos a Justicia en la Mira por Humano Derecho Radio Estación. En los controles, Christopher Salazar. En la producción y conducción de este espacio, los directores de Acceso a la Justicia, Laura Lousa y Ale Daniels. Y quien les habla, Laura Lousa. Vamos a invitar a nuestros oyentes hoy a seguirnos en nuestras redes sociales y dejar sus opiniones en nuestro Twitter, @acceso a justicia con la etiqueta Justicia B y Justicia en la Mira. También nos pueden seguir a través del Facebook e Instagram, donde nos ubican como Acceso a la Justicia. Bueno, hoy vamos a hablarles del nuevo fraude electoral que supuestamente se avecina, que es el adelanto o el anticipo de las elecciones de la Asamblea Nacional, según dijo Nicolás Maduro, el presidente de facto del país, quien adelantó que como no son legítimas, pues la Asamblea Nacional, elegida en finales de 2015, pues hay que adelantar las elecciones para poder hacerlas legítimas. Al respecto, Acceso a la Justicia, el Observatorio Venezolano de la Justicia, que dirigimos Ali Daniels hoy aquí conmigo y yo misma, pues hicimos una nota de prensa que publicamos que se llama 4 claves sobre la inconstitucional propuesta de adelantar las elecciones parlamentarias. Vamos a ver por qué es inconstitucional. Primero que todo, porque viola el artículo 192 de la Constitución, que establece que el órgano parlamentario debe durar 5 años en el poder. Si fue elegido en diciembre de 2015, debe concluir su mandato en diciembre de 2020, no antes. Ese adelanto es inconstitucional y solo pudiera haber un recorte del mandato si fuera aprobado por alguna enmienda de la Constitución, lo que no está planteado, y obviamente con todos los mecanismos democráticos correspondientes, que hoy en día suelen no darse en las elecciones que se han hecho en los últimos años especialmente. Aparte de eso, con ese, vamos a decir, anticipo o adelanto, se estaría violando la Constitución también, porque esa asamblea fue elegida por el pueblo. Allí está la expresión de la soberanía del pueblo. El órgano parlamentario es el órgano por excelencia democrático, porque ahí están todos los sectores, vamos a decir, de pensamiento del país, políticos del país. Y entonces ahora se quiere recortarla en realidad para cambiarla, como lo dijo Maduro. Entonces, para cambiarla, para que sea legítima, es decir, para que sea lo que el gobierno quiere que sea, para que ya no sea disidencia, que es al final el objetivo real que se está buscando. Y el otro tema ahí importante es que también, si se diera eso, obviamente se daría con el CNE existente, el cual sabemos que tampoco fue designado como manda la Constitución, sino por sentencias del Tribunal Supremo y no por la Asamblea Nacional como establece la Constitución. Entonces los rectores no son legítimos, no son constitucionales, entonces no puede ser un árbitro electoral. El último punto sería que el adelanto de las elecciones parlamentarias no implica o no implicaría además una auténtica oferta electoral, porque los partidos políticos opositores en la actualidad han sido anulados del órgano comicial o del órgano electoral, es decir, del Consejo Nacional Electoral. Han sido anulados a través de sentencias del Tribunal Supremo especialmente, o a través de la Asamblea Nacional Constituyente, o por el propio órgano electoral, el Consejo Nacional Electoral. Entonces al final no habría oposición. De hecho, las elecciones presidenciales anticipadas también del 20 de mayo pasado, del año pasado, pues tampoco hubo oposición. No es que la oposición no quiso participar, como se dice por ahí, es que no pudo. Y Maduro creó una posición ad hoc a su medida. Y eso es lo que pasaría probablemente también en este caso. Entonces vemos como porque el órgano electoral no es un árbitro como exige la Constitución, porque los partidos políticos de oposición no participarían, sino la oposición que Maduro decida y elija o considere que tiene que ser,
porque porque esa convocatoria no la haría el CNE, sino la hizo ya el gobierno y la haría formalmente seguramente la Asamblea Nacional Constituyente, porque de hecho Diosdado habló de eso también. Y finalmente también porque se está violando lo que establece la Constitución de un mandato que debe durar 5 años y no hay ninguna razón válida para adelantar esas elecciones, salvo evidentemente terminar de eliminar la Asamblea, la cual de todas maneras desde el día que se creó no ha podido ejercer funciones reales, sino vamos a decir simbólicas, donde ha dictado una serie de leyes y de normas, pero que no han tenido ninguna coerción o fuerza jurídica porque el gobierno o el Tribunal Supremo o algún otro órgano del gobierno no ha dejado que haga su trabajo. Básicamente esa es la situación que tenemos y eso evidentemente va a eliminar el único órgano legítimo que existe en este Estado de Hecho que estamos viviendo en Venezuela y no de derecho. Sí, además llama la atención que el único órgano precisamente que ha sido electo democráticamente, que es la Asamblea Nacional, ahora se diga que es ilegítimo cuando precisamente es el único, es al revés, es el único órgano legítimo que queda y el ejecutivo que tenemos de facto dice que no. O sea, como ven aquí todo lo que el gobierno dice es en realidad al revés. Ya regresamos. Alma mía, sola, siempre sola, sin que nadie comprenda mis sufrimientos, mi horrible padecer, fingiendo una existencia siempre llena de dicha y de placer, de dicha y de placer. Si yo encontrara un alma como la mía, cuántas cosas secretas le contaría. Un alma que al mirarme sin decir nada me lo dijese todo con la mirada. Un alma que embriagase con un suave aliento, que al besarme sintiera lo que yo siento, y a veces me pregunto qué pasaría si yo encontrara un alma como la mía.
decir nada, me lo dijese todo con la mirada. Un alma que embriagase con suave aliento, que al besarme sintiera lo que yo siento. Y a veces me pregunto qué pasaría si yo encontrara un alma como la mía. Como la mía. Estamos de regreso en nuestro espacio Justicia en la Mira, el programa radial de acceso a la justicia. Les recordamos nuestras redes sociales, en Twitter @acceso a justicia con la etiqueta Justicia B y Justicia en la Mira. También nos pueden seguir a través del Facebook e Instagram, donde nos ubican como Acceso a la Justicia. Estamos conversando hoy desde el Observatorio Venezolano de la Justicia y en este momento vamos a hablar sobre la eternización o la prórroga del periodo de la Asamblea Nacional Constituyente. Y en ese sentido, nuestro director Ali Daniels va a tomar la palabra al respecto. Así es, bueno, como ya lo pusimos de manifiesto en una nota que publicó Acceso a la Justicia que se llama La fraudulenta ANC, no tiene horario ni fecha en el calendario, pusimos de manifiesto esta situación bastante anómala en un Estado de Derecho, que bueno, un Estado que pretenda ser Estado de Derecho, según el cual un poder no tiene límites. Eso es una cosa muy curiosa, porque precisamente, digamos, toda la formación del Estado actual en derecho es precisamente de la limitación del poder. La Revolución Francesa, que ocurrió hace más de 2 siglos, justamente nace de la necesidad que tenía de limitarse el poder, de que no hubiese un poder absoluto. Entonces aquí, en el siglo XXI, nos encontramos que en Venezuela no solamente hay poderes arbitrarios por parte del Poder Ejecutivo, sino que adicionalmente existe esta situación, esta ilógica situación donde una Asamblea Nacional Constituyente se le atribuyen poderes supraconstitucionales que la Constitución no le da, porque la Constitución solo le da a una Asamblea Nacional Constituyente la potestad de dictar una nueva Constitución, que además debe ser sometida al pueblo, sino que además ellos, no contentos con esto de autoatribuirse estos poderes que la Constitución no les da, ahora en una gaceta del 20 de mayo de 2019, en la número 41.636, se dicen que la vigencia de esta Asamblea Nacional ahora va a ser prorrogada hasta diciembre del año 2020, lo cual ya es bastante ilógico, porque ellos se habían atribuido autoatribuido además una duración que no estaba en las bases comiciales, justamente porque entonces aquí queremos entrar a analizar el punto. ¿Por qué en las bases comiciales a la constituyente no se le puso un límite? Porque precisamente la constituyente se convocó no para hacer una constitución, sino para tenerla ahí como un comodín, con razones políticas, con efectos políticos, para cuando fuera necesario, cuando el Poder Ejecutivo lo considerara conveniente. Y por eso es que hasta el día de hoy, pasado ya casi 2 años de la constituyente, no tenemos ni constitución y lo que tenemos es un órgano que ha dictado normas, que ha usurpado competencias de la Asamblea Nacional y que el Poder Ejecutivo utiliza a su conveniencia. Por eso es que este principio según el cual no hay poder ilimitado en un Estado de Derecho no se cumple en Venezuela, y además tenemos que decir una cosa: frente a cualquier poder, los límites de ese poder son los derechos humanos. Entonces el hecho que se diga ya per se que existan poderes ilimitados
no puede ser, porque todo poder se encuentra ante las limitaciones que los derechos humanos le imponen, por lo cual ya por ahí tenemos una limitación que la Asamblea Nacional Constituyente no puede hacer. Adicionalmente a eso, hay que agregar que esto no tiene asidero legal ni constitucional, esto de que yo digo hasta cuándo yo mando o hasta cuándo yo soy electo. Es decir, en esta situación que es realmente insólita, surrealista, tenemos que un poder se autolimita, se autoprorroga en este caso. Y efectivamente esto no puede ser porque el mandato constitucional no puede ser eterno. Y esto nos retrotrae a situaciones que tienen más que ver con el antiguo régimen, con los poderes absolutistas, con las monarquías absolutas y no con una democracia. No existe, repito, en ninguna democracia existen poderes a términos eternos o absolutos, o peor aún, poderes sometidos a su autoprórroga. Eso no existe. Entonces, por eso es que aquí, digamos, la violación al acto constitucional, al hecho constitucional, es muy significativo porque pone en evidencia cómo la Asamblea Nacional Constituyente no ha sido sino un objeto de utilización, un medio, un instrumento para el Poder Judicial para que dicte normas como las que ha dictado, por ejemplo, allanando inconstitucionalmente la inmunidad parlamentaria de varios diputados, sino que además ha tomado otro tipo de atribuciones que no le corresponden, como nombrar, por ejemplo, al fiscal general de la República. Entonces, esta es la verdadera razón por la cual existe la Asamblea Nacional Constituyente, esa es su verdadera razón de existir, y adicionalmente tenemos que volver a señalar los vicios de fondo que genera esta institución, porque como sabemos, y ya lo mencionó Laura aquí, las elecciones por las cuales se convocó a esta asamblea fueron elecciones donde había votos que no respetaban las bases mínimas para ser electo un representante del pueblo, como es que un voto, una persona. Es el principio que debe ser. Y aquí este principio no fue cumplido. Entonces, como ven, este tema de la autoprórroga, por la cual un poder que se constituye además como un poder supraconstitucional, vaya a erigirse de manera indefinida y cuando ella decida puede extender su mandato, es contrario a los principios básicos de un Estado de Derecho y de una democracia. Pero claro, como justamente ese no es el caso de Venezuela, pues no nos extraña que esto sea así. Es decir, como precisamente no estamos en una democracia y como no estamos en un Estado de Derecho y donde la palabra derecho se ha constituido en un dibujo libre por parte de los poderes públicos, pues no nos extraña que la Asamblea Nacional Constituyente tome este tipo de decisiones donde violenta los principios más básicos y los valores democráticos más elementales. Sí, Ali, excelente. Pues desde Acceso a la Justicia efectivamente hemos hecho un seguimiento exhaustivo de lo que ha sido el proceso constituyente y el rol que ha desempeñado la Asamblea Nacional Constituyente, no solo en su usurpación de funciones de la función legislativa o de la Asamblea Nacional, sino incluso de otros poderes, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el CNE, etcétera. Lo cierto es que todo esto lo pueden ver en el especial El Camino a la Dictadura, que está en la página web nuestra, www.accesoalajusticia.org. Y bueno, y también nos pueden seguir por nuestras redes en Twitter, @accesoajusticia, con la etiqueta Justicia B y Justicia en la Mira. Además, pueden conseguir información sobre nuestras notas de prensa y sobre lo que estamos informando en Instagram y Facebook como Acceso a la Justicia. Al respecto, como les digo, el tema de la Asamblea Nacional Constituyente ha sido un tema recurrente para nosotros, sobre el cual hemos escrito mucho, y pueden simplemente en el buscador de la página poner Asamblea Nacional Constituyente, poner análisis y ahí pueden conseguir toda la información correspondiente. Vamos a hacer una pauta musical y muchas gracias por seguirnos. Continuamos en un rato. No voy a perder, yo no
bici que te lleve a todos lados. Un vallenato desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueño y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón latiendo por ti, la que yo guardo donde te escribí. Que te sueño y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón latiendo por ti, Puedo ser feliz caminando relajada entre la gente. Yo te quiero así y me gustas porque eres diferente. a mi manera, despelucado, en una bici que me lleva a todos lados. Un vallenato desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueño y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón latiendo por ti, la que yo guardo donde te escribí. Que te sueño y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón latiendo por ti. Ella es la favorita, la que canta la sola, se mueve en su cadera como un barco en las olas. Tiene los pies descalzos como un niño que adora, y sus cabellos largos son un sol que te antoja. Le gusta que le digan que la niña la Lola, le gusta que la miren cuando ella baila sola. Le gusta más la casa que no pasen las horas, le gusta Barranquilla, le gusta Barcelona. Llévame en tu bicicleta. Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta. Quiero que recorramos juntos esa zona, desde Santa Marta hasta la Arenosa. Llévame en tu bicicleta, pa' que juguemos buena tapa y en chancheta. Que si a ti que algún día le muestras el Tayrona, después no querrás irse pa' Barcelona. A mi manera, descomplicado, en una bici que me lleva a todos lados. Un vallenato desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueño y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón latiendo por ti, la que yo guardo donde te escribí. Que te sueño y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón latiendo por ti. Llévame en tu bicicleta. Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta. Que si a ti que algún día le muestras el Tayrona, después no querrás irse pa' Barcelona. Llévame en tu bicicleta. Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta. Que si a mi pique tú le muestras el Tayrona, después no querrás irse pa' Barcelona. Ok, continuamos con Justicia en la Mira, el programa de acceso a la justicia. Les recordamos nuestras redes sociales, en Twitter Acceso a la Justicia y con la etiqueta Justicia B y Justicia en la Mira. También nos pueden seguir por Facebook o por Instagram, donde nos ubican como Acceso a la Justicia. A ver, Laura, ¿qué otros comentarios nos puedes hacer sobre este tema que acabas de comentar? Sí, el tema de la Asamblea Nacional Constituyente, que es un tema que muestra que en realidad en Venezuela estamos en un régimen, como bien decías tú, no democrático, autoritario, que lo que está haciendo es acabando con la democracia de manera definitiva, de una manera muy particular, porque lo llamamos por eso una dictadura del siglo XXI, no es la dictadura clásica donde simplemente tomo el poder y allano casas o moradas, entro, meto preso a la oposición y listo, y tengo una policía política, sino que todo eso existe, pero en paralelo una apariencia de derecho, una legalización de las actuaciones a través de un tribunal supremo, generalmente además irónicamente de la Sala Constitucional, que debería ser la que protege nuestros derechos, la que tutela los derechos de los ciudadanos, la que está, vamos a decir, al día con el tema de los derechos humanos y pendiente, y aquí es todo al revés. Entonces ese Tribunal Supremo en realidad se dedica exactamente lo contrario, a ser un órgano de represión en vez de ser un juez, y al final va legalizando, pero como eso no es suficiente, necesitan también un órgano legislativo porque el que es, lo acabaron y lo acaban cada día más,
pero con ciertos espacios que uno dice, bueno, pero existe o no existe la Asamblea Nacional, pero la dejan sesionar, pero entonces de verdad allí es tan cierto que no pueden funcionar, que hay una dictadura. Pues sí, porque es una manera distinta de hacerlo, donde hago ver una cosa, te dejo un espacio y te cierro otro, y poco a poco te los voy cerrando todos. Y así es como ha ido caminando. Este es un modelo que ya desde la época de Chávez existía poco a poco, y cada vez obviamente ya nos quedan menos espacios. Y por eso, como yo decía, pues nosotros hablamos, sobre todo a partir de diciembre de 2015, después de la elección de la Asamblea Nacional, con 2/3 partes nada más y nada menos de oposición, pues del camino a la dictadura, porque ahí fue que de verdad se dio una ruta, y ya hoy en día, pues por eso lo que tenemos es un Estado de hecho, con un presidente de facto, con unas elecciones fraudulentas, y con toda una metodología además al respecto, que precisamente es lo que hemos también contado de manera reiterada de Acceso a la Justicia, que se creó una metodología para ganar elecciones sin participación de la oposición política, adelanto de las elecciones. Y uno dice, pero ¿por qué voy a adelantar las elecciones? Si da igual que las hagas después, ¿no? Porque en este momento justo el gobierno tiene control social. La gente está tranquila, entre comillas, por todo lo que pasó el 30 de abril. Entonces ahorita es que me conviene, y estoy distrayendo allí la comunidad internacional, o diciendo que estoy colaborando con el tema de Noruega y el diálogo y el cuento. Entonces, por ahí es la metodología, como lo hemos visto ya tantas veces, como un patrón. Y bueno, y cada vez cierro nuevo espacio, y bueno, y entonces prorrogo la Asamblea Nacional Constituyente, que me ha servido para tener control de la sociedad y hacer lo que quiero, internamente obviamente, y externamente no hablo mucho de ella, hablo más del Tribunal Supremo y de otros órganos que afuera se ven como más legítimos, y dejo aparentemente funcionar la Asamblea Nacional, pero al mismo tiempo voy metiendo a preso o en juicio a algún diputado por ahí. Entonces todo eso, todo este tema institucional, ese quiebre institucional que tenemos, toda esa destrucción del Estado de Derecho, de las leyes, de la democracia, lo explicamos muy claramente en nuestra sección de análisis de Acceso a la Justicia, y obviamente tenemos infografías ilustrativas en la sección multimedia junto con estos audios sobre nuestro programa de radio Justicia en la Mira, que todos podemos revisar y escuchar, no solo en nuestra estación Humano Derecho Radio, sino también en Acceso a la Justicia, y todo está en YouTube, en nuestra sección, en nuestra página web de www.accesoalajusticia.org. Sí, efectivamente, yo siempre le quiero decir a la gente, bueno, a lo mejor son cosas jurídicas que yo no veo cómo me afectan en mi vida cotidiana, pero vamos a ponerlo en términos más sencillos. Pregúntese cualquiera que nos escucha, cualquier ciudadano común, ¿en qué se ha beneficiado por la Asamblea Nacional Constituyente? ¿Qué le ha hecho bien al país la Asamblea Nacional Constituyente? Y la respuesta es que no solamente no ha habido ningún beneficio, sino que además lo que ha habido es perjuicios. Perjuicios porque los diputados que fueron electos en la Asamblea Nacional en diciembre del año 2015 se han visto despojados de sus competencias por parte de un órgano ilegítimo y mal elegido, y debidamente elegido, y que además tiene unas atribuciones que siempre nunca nos cansaremos de repetir, que la Constitución no le da, y que lo que hace es usurpar las atribuciones de otros órganos del poder público. Entonces, el Estado no solamente ha empeorado, la situación del Estado institucionalmente es peor, sino que el ciudadano común y corriente está todavía mucho más indefenso, gracias a la Asamblea Nacional Constituyente, porque entre otras cosas, el fiscal general de la República fue nombrado por ella y no como la Constitución ordena, dejando entonces este importantísimo órgano del poder público a manos del Poder Ejecutivo y obedeciendo sus órdenes. Entonces, en ese caso, cuando un ciudadano necesita que la Fiscalía lo defienda, no lo hace si eso atenta contra los intereses del Poder Ejecutivo. Entonces, como ven, esta situación de la Asamblea Nacional Constituyente no es una cosa de leguleyos, es una cosa que nos afecta directamente a todos los venezolanos, y por eso el hecho de que este ente, no sé cómo llamarlo, funcione, es un verdadero atentado a la democracia y un verdadero atentado a los derechos humanos. Y bueno, con este comentario pasamos a una breve pausa musical. Ya subí la carretera que me lleva a la miseria.
En vez de piedra, en vez de asfalto, por lo menos dame guerra. No me tire contra el suelo, no me rompa la cadena. Y que yo extraño el saborcito a coco que sé que hay en tu mirada. Yeah, yeah. Dulcito de coco. Amor, tú eres mi dulce, eres mi bien. Dulcito de coco. Como panal de abeja que da miel. Dulcito de coco. Nada me hace tanta falta como tú. Llévame a la carretera que me lleve hasta tu casa. Agüita de manantiales, florecita de mi valle. Ven y quítame este duelo, ven y radia tus detalles. Y es que yo extraño el saborcito a coco que sé que hay en tu mirada. Y es que se extraña el saborcito a coco que yo sé que hay en tus labios. Oh, dulcito de coco. Amor, tú eres mi dulce, eres mi bien. Dulcito de coco. Como panal de abeja que da miel. Dulcito de coco. Nada me hace tanta falta como tú. Dulcito de coco. Y amor, tú eres mi dulce. Dulcito de coco. Como panal de abeja que da miel. Dulcito de coco. Nada me hace tanta falta. Ay, como tú. Llévala. Diario Injusticia. Hola amigos, estamos de regreso en su espacio Justicia en la Mira, el programa radial de acceso a la justicia. Recuerden que los esperamos en nuestro Twitter, @acceso a la justicia, con la etiqueta Justicia BE y Justicia en la Mira. Bueno, hoy vamos a pasar ahora a nuestro segmento cotidiano de Diario Injusticia, que como saben son estas sentencias surrealistas, increíbles, verdaderamente sorprendentes, ¿no? Yo tengo un montón de años de graduado, 30, no me acuerdo cuánto ya tengo de graduado, y me parece increíble todavía ver esta sentencia, sorprenderme, ver cómo se pueden dictar sentencias de este grosor, de este calibre, para mal, y que en Venezuela pues haya gente incluso que todavía acuda a tribunales creyendo que ahí va a obtener algo positivo o algo que sea a favor de sus derechos. Sin embargo, en este caso pues tenemos una cosa que a algunos le puede parecer como una leguleyería, que es un concepto que se llama el interés procesal. Resulta que aquí los tribunales, para justamente no trabajar y para dictar sentencias que no van al fondo, sino que lo que hacen es depurar expedientes para quitarse algunos expedientes de encima y no hacer justicia, que es su verdadero trabajo, se inventaron una cosa que es el interés procesal, según el cual tú tienes que estar detrás del expediente empujando el juicio para que el juicio termine. Eso tiene algún sentido mientras eso dependa de ti como parte. Es decir, si tú demandas, bueno, tú tienes que tener el interés de que el juicio se acabe. El tema está en que cuando eso no depende de ti, es decir, cuando el acto que falta para que el juicio se acabe no depende de ti, entonces ahí no hay ningún interés que manifestar, porque si es el caso de que lo que falta es la sentencia, entonces ahí obviamente eso no es achacable a ninguna de las partes, sino que eso es responsabilidad del juez. Entonces aquí se han inventado que tú tienes, aunque esté en estado de sentencia, esto es un criterio de la sala político, tú tienes que estar detrás de la sala político pidiendo que dicte sentencia, porque si no, entonces el que paga los platos eres tú. Es decir, si tú pasas más de un año sin solicitar sentencia, entonces el tribunal dice, aquí hay falta de interés, entonces yo doy por cerrado el caso y ojo, esto implica que es que ahí se acabó el caso y no hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto. Eso es lo grave de esta entidad, de este concepto, de esta idea. Entonces aquí esto, ojo, se aplica para los particulares, porque entonces en este caso vamos a ver
como en el caso de la Sala Político-Administrativa, en el expediente 2002-0080 de la sentencia número 81 de este año, veremos qué fue lo que ocurrió. Resulta que aquí un ente del Estado, que es la Superintendencia Nacional de Valores, espera un fallo porque en un juicio que empezó en el año 2001, cuando la Superintendencia Nacional de Valores se llamaba la Comisión Nacional de Valores, ejerció un recurso de apelación ante la Sala Político-Administrativa contra una decisión dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, la decisión número 2001-2537. Una cosa curiosa de este caso es que nosotros buscamos esa sentencia de la Corte Primera, buscamos en octubre del año 2001 las sentencias publicadas y, oh sorpresa, esa sentencia aparecen todas las publicadas ese día, pero esa sentencia en particular no aparece. Entonces ya por ahí tenemos una irregularidad, de que hay una sentencia que nadie sabe dónde está, porque en la página web no está. Entonces ya por ahí llama la atención este expediente un poco sospechoso, cuya sentencia apelada no la conocemos, porque la Corte Primera no la ha publicado desde el año 2001, cuando fue emitida. Entonces ahí ya vemos que este caso pues ya no empezó muy bien. Entonces, a partir de ahí, en febrero del año 2002, la superintendencia fundamentó la apelación, es decir, la fundamentación de la apelación es la explicación de cuáles son las razones por las cuales yo apelo. En febrero de 2004, la Superintendencia Nacional de Valores, que ya tenía ese nombre, pidió que se dictara decisión y la sala no ha dictado esa decisión. 8 años después, en el año 2012, la sala, en vez de dictar sentencia, lo que ordena es que no se notificara a la superintendencia a los efectos de que ésta manifestara su interés. Y pasados los días, como no ocurrió, la sala no declaró la falta de interés, que sí la hubiese declarado si hubiese sido un particular, y lo que dijo es que ordenó la notificación de la Procuraduría para que, eso fue 3 años después, en el año 2015, para que ésta presentara su opinión como nación. Entonces, como ven, si hubiese sido un particular y no hubiese manifestado interés, hubiera acabado el caso. Pero como es el Estado, como es la Superintendencia de Valores, entonces le dijo, en el año 2012, pronúnciate. Como no lo hizo, dijo, bueno, no importa, ahora que sea la Procuraduría. Entonces, como ven, esta es la justicia. Es un caso que no ha cerrado, que está aquí desde el año, está en la sala política desde el año 2001, y sin embargo, al día de hoy no hay una sentencia sobre el fondo del asunto, porque la sala política no aplica la falta de interés, sino a los particulares, no al Estado. Y como vemos, esto es otro caso de diaria injusticia. Bueno, con esto ya regresamos. Al comienzo del día temprano sale la negra Tilia con su canasto tejido donde lleva lo de vender. No son las 5 aún, todavía no hay cielo azul que anuncia la mañana. Rumbo al mercado de por la mar la negrita va. Al comienzo del día temprano sale la negra Tilia con su canasto tejido donde lleva lo de vender. No son las 5 aún, todavía no hay cielo azul que anuncie la mañana. Rumbo al mercado de por la mar la negrita va. Franela china de algodón y plumas de nylon, el alcoholado español, los naipes y el mentol, la blusa fina, el jabón y crema de tocador. Cuando el sol se ha aparecido, la negra Tilia vendió todo. Franela china de algodón y plumas de nylon, el alcoholado español, los naipes y el mentol, la blusa fina, el jabón y crema de tocador. Cuando el sol se ha aparecido, la negra Tilia vendió todo. La negra Tilia vendió todo. La negra Tilia vendió todo. Regresamos en su espacio Justicia en la Mira y les recordamos que nos pueden seguir por nuestra cuenta de Twitter, @acceso a la justicia, con la etiqueta Justicia B y Justicia en la Mira.
Bueno, Laura, ¿tienes algo que decirnos sobre este caso increíble de justicia, de Diario Injusticia, perdón? Sí, es increíble, de verdad. Bueno, lo que existen son una serie de prerrogativas para el Estado, privilegios en un juicio, y en cambio los ciudadanos comunes no las tenemos. Bueno, eso puede tener sentido porque el Estado, sin duda, en teoría, en un Estado de Derecho, en una democracia, se ocupa de proteger el interés público, que es el interés de todos, pues la suma de todos los ciudadanos. Y muchas veces el interés de un particular no es igual al de todos, vamos a decir. Pero desgraciadamente ese tipo de jurisprudencia ha sido abusada y mal usada por nuestro Tribunal Supremo de Justicia, y ha llevado a este tipo de absurdos donde después de más de 8 años, sin que el propio tribunal haga lo que tiene que hacer, pues que es sentenciar, entonces le dice al Estado, no, bueno, opine, diga qué vamos a hacer, si no y tal. Entonces, obviamente que eso es lo que es lógico en un Estado de Derecho, que el Estado tenga ciertas prerrogativas, pero como todo, cuando uno tiene poder, tiene también una responsabilidad. Entonces, evidentemente que estar sentenciando tarde o no pronunciarte y después decir, venga acá y diga lo que tiene que decir, si le interesa o no que se continúe este caso, y cuando en cambio se trata de ciudadanos, se les castiga, que es lo que realmente no tiene sentido, porque una cosa es que haya una prerrogativa para el Estado en un caso de interés general, y otra cosa es que tú te inventes una exigencia que la ley no establece por jurisprudencia, y digas, bueno, como yo no actué y no hice mi trabajo como juez, bueno, para ahora hacerlo y hacerlo tarde, déjame ver de todas maneras si la gente que demandó está interesada, y entonces si no actuó y cada tanto no llega para acá, además poniéndole costos a las personas que no deben tener, mandando un abogado a hacer una diligencia para decir, mire, sentencia, y se pasó más de un año, pues decir, no, bueno, el juicio se cae, cuando en realidad la culpa es del tribunal. Entonces realmente casos muy importantes y graves lo que estamos viendo. Vuelvo a recordarles nuestras redes sociales, Twitter @acceso a justicia, no acceso a la justicia, pero sí es acceso a la justicia en Facebook, en Instagram. Muchas gracias. Bueno, y un elemento importante además que debemos aclarar de la sentencia es que no es unánime, es decir, no todas las salas tienen ese criterio, y por ejemplo la sala civil sí tiene las cosas claras. Es decir, la sala civil tiene sentencias, criterios reiterados, según la cual la falta de interés solo opera cuando son actuaciones de las partes. Si son actuaciones del juez, ahí no opera la falta de interés. Entonces, como ven, en este punto la sala político no está acompañada por el resto de salas. Bueno, ahora vamos a hablar de nuestra sección diccionario jurídico, que siempre traemos un concepto aquí de nuestro diccionario jurídico, que por cierto lo pueden buscar sea en nuestra página web o la pueden buscar en la app que tenemos para teléfonos Android, Acceso a la Justicia, que la pueden buscar gratuitamente lo pueden descargar en sus teléfonos, es gratuito y solo pesa 12 megas. En ese diccionario podrán encontrar este concepto que vamos a hablar de hoy, que es muy relevante para lo que Laura habló al principio del programa, que es el concepto de elecciones. Elecciones. Mecanismo por el que el soberano en una democracia expresa su voluntad. Para que una elección sea considerada democrática, deben concurrir los siguientes requisitos: voto universal, directo y secreto, iguales y transparentes condiciones de participación política y neutralidad de las instituciones públicas, y tenemos un ejemplo de uso. Unas elecciones donde el voto de cada ciudadano no vale lo mismo, no es una elección democrática. ¿Ok? Entonces ahí vemos que si usted aplica este concepto y lo aplica a la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, se va a dar cuenta que no es tal. Por eso es que esa afirmación que uno escucha mucho en los programas oficiales de que Venezuela es una democracia porque hay muchas elecciones, no es verdad, porque justamente en Cuba, por ejemplo, hay muchísimas elecciones, hay elecciones constantemente, pero ni hay voto universal directo y secreto, ni hay partidos políticos, hay un partido político, y además hay una coacción terrible por parte del Estado hacia el ciudadano. De manera que estas garantías mínimas para que haya elecciones no se dan, y en consecuencia el hecho de que haya un proceso que parezca una elección
no quiere decir que esas elecciones sean democráticas. Entonces, y además tenemos que decir, precisamente luego de la debacle electoral de diciembre del 2015, el gobierno modificó los términos de las elecciones precisamente porque si hacían unas elecciones con los mismos términos del año 2015, las iban a perder. Entonces, el hecho, por eso es que han eliminado partidos, los han ilegalizado, los han perseguido, etcétera, porque quieren hacer elecciones, pero a la medida precisamente para evitar lo que ya sabemos, que es que cualquier elección medianamente limpia en Venezuela, sabemos que el resultado no sería favorable al gobierno. Hemos llegado al final de esta edición de Justicia en la Mira y agradecemos que nos hayan acompañado en esta oportunidad y los invitamos para nuestro próximo programa el lunes a la 1 de la tarde y a la reposición del mismo el viernes a las 2 de la tarde por www.humanoderecho.com. En los controles estuvo hoy Christopher Salazar y en la producción del programa y los comentarios, Ali Daniels y Laura Louza, directores de Acceso a la Justicia, el Observatorio Venezolano de la Justicia. Los saludamos y gracias por escucharnos. Hasta luego. Acceso a la Justicia presentó Justicia en la Mira. Observa, denuncia y defiende Tus derechos, los de todos.